Me da mucho gusto conversar en esta ocasión con tres grandes analistas expertos en imagen pública. Ellos son, y comienzo por las mujeres, la doctora Ana Laura Montiel, directora en comunicación e imagen. Ana Laura, qué gusto. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Saludos a todos. Gracias. También a Rubén Ortega, socio consultor del despacho Cuadrante. Rubén, muchas gracias. Muy buen día, Héctor, y encantado de saludar a mis compañeros de la mesa. Saludos. También saludo con mucho gusto a Luis Rodolfo Oropeza, estratega en comunicación política. Luis Rodolfo, gracias. Héctor, muchas gracias y muchas gracias a los compañeros de la mesa. Un saludo. Bien, bueno, pues el tema del día de hoy, para conocer sus opiniones, es cómo evalúan los spots del presidente Andrés Manuel López Obrador previo a su segundo informe. Algunos consideran que esto es parte de una campaña política, dicen que están el presidente en campaña rumbo al año 2021. ¿Cómo lo observas, Luis Rodolfo? Comienzo contigo. Pues si hacemos un comparativo con los 10 spots que generó el presidente hace un año, la línea de mensaje no ha cambiado tanto. Entonces te diría que es constante las palabras de que apoya al pueblo, de que trabaja por los más humildes. Lo que sí vemos en esta etapa, en estos 3 spots, habría un cuarto que es el de compra tu cachito, el del avión, que no entra en el informe, pero está muy pegado con la comunicación que está emitiendo. Lo vemos más confrontativo. O sea, ya se utilizan diálogos y posturas del presidente en los spots donde señala que los conservadores lo atacan, que los conservadores lo persiguen, que los conservadores están desesperados, pero que él seguirá adelante. Destaca que no hay en este momento, como hubo hace un año, posturas específicas sobre logros de gobierno. Hace un año nos hablaba de logros en diferentes rubros, como podían ser las becas para jóvenes, los apoyos al campo, avances en seguridad, y en esta ocasión son más retóricos los spots, son más de convencimiento, y creo que en ese sentido sí habría una coincidencia con la agenda de campaña. Habría una coincidencia con ese génesis del presidente de mantenerse vigente todo el tiempo con la agenda en la mano y pues con un trabajo más de proselitismo. Nada más para cerrar, falta un spot por difundir, pero los grandes ausentes de los spots hasta el momento son el COVID, la crisis económica y la reactivación del país, que al parecer pues no están dentro de esta agenda del segundo informe. Ana Laura Montiel, ¿cómo lo estás observando? Y agregaría algo que no hemos visto todavía de estos spots, pues el tema de los videoescándalos. ¿Habrán de salir? Es una gran pregunta. Bien, a mí me parece que el presidente continúa con esta narrativa en la cual pues siempre hay buenos y malos, es decir, estamos haciendo algo por evitar la corrupción, estamos haciendo algo por mejorar el bienestar de la población y bueno, están los conservadores, los que nos atacan, entonces es un discurso que a él le favorece, del cual es experto, es decir, su forma de comunicación me parece que no cambia, aunque sí es más confrontativa en esta ocasión, pero es exactamente lo mismo, que alimenta a estos grupos poblacionales que lo apoyan a muerte, y en ese sentido, pues bueno, yo no veo, digamos, una gran diferencia. Yo estaría esperando un informe donde ya hay resultados, donde hay algunas acciones de gobierno, pero en realidad estamos viendo exactamente lo mismo, es decir, spots donde él está, digamos, bajo una tipología de spots, es una cabeza parlante, él habla, él es el protagonista, el líder. Él dice que el 70% de la población lo apoya, él tiene sus propios números y digamos que es básicamente pues una continuidad en su discurso, una narrativa de campaña utilizando estas frases que emocionalmente mueven mucho, es decir, por el bien de todos, primero los pobres, juntos haremos historia.
historia, es decir, hacerle recordar al elector que seguimos un poco luchando contra los adversarios y vamos a retomar esas frases que fueron tan importantes en la mente de los ciudadanos para llevarlas nuevamente al imaginario de la población y seguimos luchando en contra de los conservadores. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy similar. Él se siente muy cómodo en ese discurso en el cual, pues, hablamos de quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero realmente resultados reales y tangibles no tenemos. Aquí, un poco ya para cerrar, es tan interesante, según los resultados que da Gabinete de Comunicación Estratégica el día de hoy, pues el presidente se encuentra en un 54% considerado por la población como buena opinión del presidente. Y si comparamos este julio del 2020 con julio del 2019, pues encontramos el mismo punto. Es decir, la pandemia y la crisis económica parece que se esfumaron, es decir, el presidente sigue teniendo el mismo nivel de aceptación de hace un año, cuando el país y la economía y la situación emocional y familiar y social de nuestro país ha cambiado radicalmente y el presidente sigue intacto. Entonces, si yo fuera su estratega, pues le diría, sigamos con este discurso que sigue alimentando a las clases populares y que te siguen dando una gran aceptación. Gracias, Ana Laura. Rubén. Pues mira, conecto un poco con lo que han dicho mis compañeros de la mesa antes de mí, y en otros momentos, en alguna otra colaboración en que me has invitado, yo he dicho que Andrés Manuel es un político profesional, pero es ante todo un animal electoral. Es decir, su naturaleza, su terreno natural es lo electoral, lo proselitista. Y un par de datos. Efectivamente, como ya mencionaron, los spots que hemos visto, creo que hoy en la mañana se liberó otro que al menos yo no había escuchado, que habla de que, de que la aceptación está alrededor del 70%. En fin, si los analizamos cada uno de estos spots, que se supone que preceden a un informe, y un informe por naturaleza debe proyectar resultados con datos, en ninguno de estos spots estamos viendo un solo dato duro. Están basados en argumentos absolutamente emocionales, nada racional, y justo como decía Ana Laura, estos están orientados, yo veo dos objetivos. Uno, a reforzar la conexión con esa base que ha mantenido una percepción positiva, pero incluso, dadas las afrentas que se han venido encontrando en las últimas semanas, y le da argumentos a estos seguidores para poder defenderse y defenderlo. Es decir, todo lo que puedas ver, videos de píos o no píos, y todo lo que va a estar saliendo de un lado y de otro, siempre encuentra una respuesta no racional, sino emocional. Son los conservadores, son los contendientes o los adversarios que están reaccionando porque estamos haciendo las cosas distintas. Insisto, a mí me parece muy sintomático de este estilo de Andrés Manuel, que no hay un solo dato duro en los spots que hemos visto hasta ahora. Entonces, no dudo que el informe va a ir por esa tesitura. Una serie de argumentos emocionales absolutamente ligados a la parte de propaganda, que es lo que le ha funcionado, y solamente que extendido y aumentado. Y déjame hacer un ejemplo. Si hay una referencia al COVID en alguna de las versiones que yo le llamé la versión pésame. Empieza dando el pésame justamente a la población y luego en una especie de psicología inversa le dice a la población gracias por cuidarse. Es decir, donde él está trasladando la responsabilidad de la protección ante la pandemia a la población y le dice, ustedes son los que se tienen que cuidar y gracias por estarlo haciendo. Y luego pone la zanahoria, ya viene una vacuna y va a ser gratuita. La promesa para trasladar la visión más allá y proponer que la gente piense en saltar el charco. O sea, no importa lo que tengas que hacer, del otro lado del charco vas a tener una vacuna y gratuita, que ese es lo bueno. Así lo dice, una buena, va a haber una vacuna gratuita. Esto me parece que es un ejemplo de la retórica propagandística que él domina bastante bien, que le ha funcionado. Y de hecho, sea de paso, me aventuraría a decir que no me extrañaría que efectivamente en algún spot o en el propio informe mencione el tema de los videos, usando esta técnica retórica de voltearlo en una especie de psicología inversa
y trasladarle la responsabilidad de lo que él y sus cercanos hagan a los adversarios, como lo ha hecho infinidad de veces. Déjame preguntarte entonces, Luis, con, con todo este fondo que ustedes han mencionado de manera interesante, profesional, ¿al presidente le funciona, al proyecto de la Cuarta Transformación, le funciona? ¿Cómo está proyectando el propio presidente, el propio Andrés Manuel, la manera como aparece, las palabras que utiliza, lo que no utiliza de manera adrede, como lo ha mencionado Rubén? ¿Es efectivo, es eficaz lo que está haciendo el presidente, Luis? Totalmente de acuerdo con esa afirmación, al igual que lo que han mencionado mis compañeros, porque también tenemos spots muy austeros, o sea, a diferencia de lo que habíamos visto en otras ocasiones con otros presidentes, se reitera, se replica este modelo de todo grabado en Palacio Nacional, si me permiten, todos en diferentes puntos, en los patios, en los pasillos, en la oficina del presidente, y va de acuerdo a su mensaje principal de austeridad republicana. Sí lo veo más cansado el presidente, también hay que señalarlo. Entonces, también es una forma, el tema de sus movimientos, aquí tal vez Ana Laura nos podrá decir un poco más que su campo, son más lentos, o sea, sí se ve más un hombre de mayor edad, digámoslo, de manera muy sutil, a diferencia de lo que encontrábamos hace un año. Pero volviendo a la pregunta, también en los últimos días han estado publicando encuestas donde se comprueba que donde el presidente está 60%, con niveles de 60% de aprobación, Morena alcanza una ventaja de entre 8 y 10 puntos sobre su más cercano competidor. Y en aquellos lugares donde la aprobación es por debajo del 60%, se puede dar un nivel de competencia. Entonces, sí hay una correlación directa entre que el presidente tenga una aprobación buena y que esto se traduzca en lo que sería su principal objetivo, que es el electoral. Por lo cual, pues seguir en la línea de discurso que sigue fortaleciendo a su base, pues es una preparación muy clara de que uno les dota de argumentos para que puedan defenderlo, como bien señalaba Rubén, y dos, prepara también el discurso que sus candidatos podrán utilizar en el siguiente proceso electoral con efectividad, no tanto para promover, sino para defender al presidente que quiere colocarse nuevamente dentro y al centro de la elección. Sí. Ana Laura, entonces, ¿qué dice el manual entre estos casos? ¿Qué es lo que ha ocurrido en otros años cuando el presidente emite sus spots previo a un informe como tal? ¿Qué tendrían que hacer sus opositores, sus adversarios? ¿Hacer más videos? ¿Refutarlo? ¿Utilizar las redes sociales para contraatacarlo? ¿Guardar silencio? ¿Replegarse? ¿Qué dice el manual, insisto? Bien, yo lo que pensaría, lo que pienso es que estas acciones que hace el presidente pues refuerzan sus nichos de población en madres trabajadoras, en adultos mayores, en jóvenes. Entonces, digamos, su nicho lo tiene bien cuidado. La oposición lo que podría hacer es señalar estos argumentos que hemos dado respecto a que no hay cifras, no hay avances, ya tiene, digamos, 2 años de trabajo real y no se están mostrando avances. Creo que podrían ser elementos que podrían utilizar la oposición. A mi parecer, a pesar de que se hagan todos estos argumentos, no le hacen absolutamente nada al presidente. Es decir, no he encontrado una campaña hasta el momento que sea, digamos, tan efectiva que pueda mermar el efecto que el presidente hoy en día tiene. Entonces, ¿qué es lo que haría yo si fuera oposición? Mejor ocuparme por buscar cuadros, por buscar líderes reales que puedan enfrentarse en el 21 y que puedan ayudar a mejorar las posiciones de la oposición. Hoy en día me parece que cualquier acción a veces resulta contraproducente. Es decir, el poder que tiene el presidente es tan fuerte en este momento, a mi parecer, que aunque muestren cifras, aunque la realidad esté ante nuestros ojos, hay un segmento de población
que aún sigue endiosada con el presidente y que sigue apoyando sus políticas. ¿Cómo no las vas a apoyar si tu política de asistencia social está basada en tres grandes programas: madres trabajadoras, becas de adulto mayor y becas para jóvenes? Con estos segmentos de apoyo que siguen recibiendo dinero todos los meses en casa, pues tienes garantizado un segmento electoral que sin duda te va a apoyar en el 2021. Entonces el presidente tiene redondo esto. Déjame interrumpirte ahí. Y la pregunta va para los tres. Comienzo contigo, Ana Laura. Decías que el presidente se ve fuerte. La pregunta es, ¿hoy el presidente se muestra más fuerte que un año antes? No, a mí me parece que no más fuerte, pero como comentábamos, el poder desgasta. Y a Pero no hablo pesar del gran físicamente, pero desgaste... no hablo físicamente, no por las canas que pudieran verse, no, hablando de canas, ¿verdad? Pero no me refiero a la parte física, sino de manera La parte institucional, política. política, claro. Me parece que no ha mermado como debiera mermar su imagen simbólica, su liderazgo, su autoridad moral. Me parece que ante todo lo que hemos vivido con el COVID debería estar pues, mucho más abajo de lo que está. Rubén, la misma pregunta. Sigue muy fuerte, porque en política el contexto importa. Claro. Entonces, si bien está fuerte en relación a las habilidades que él ha tenido para sostenerse a partir de un discurso y una serie de elementos, en contraste, la oposición, y esto lo ligo con tu pregunta anterior, no ha logrado armonizar un discurso consistente y constante, válgame la aparente redundancia, de tal manera que haga este contrapeso. Entonces, realmente se ha dicho en muchas ocasiones y en muchos foros, no hay una oposición estructurada que encuentre un hilo conductor para hacer ese contrapeso. No tienen un discurso. Y yo creo que el discurso tiene que ir, sí, por el lado de los resultados o la falta de resultados, los retos tremendos que no se han abordado, pero también tienen que entrar en el terreno emocional. La conducta electoral es primordialmente conducta emocional, no es racional. Y vuelvo a mi afirmación del principio. La gente vota por lo que cree que le conviene. No es un análisis 100% de propuesta electoral y de estudiarla. Y creo que en ese terreno a la oposición le está faltando estructurar. Y es entendible. No es un bloque, no es un monolito, no es un bloque unánime que se pueda poner de acuerdo de la noche a la mañana a salir y hacerlo. Tienen una serie de problemas. Entonces, tratando de responder tu pregunta, lo veo más, en general, en el todo, es más confrontado, es decir, con más desgaste que al inicio de su sexenio o el año pasado, pero aún en contraposición con la oposición que no ha logrado consolidarse o estructurarse, lo veo todavía muy fuerte y las cifras ahí sí lo dicen. La intención de voto en todos los estados o en la mayoría de los estados que va a haber elecciones el próximo año o en adelante, en el futuro inmediato, Morena está a la cabeza, mucho por el efecto AMLO. De tal forma que se ve todavía muy cuesta arriba que la población pueda revertir esa tendencia. Luis Rodolfo, ¿el presidente más fuerte que hace un año? Fuerte, pero no invencible. También ya hemos visto que... Ese es un eslogan, eso es, pásaselo a los adversarios políticos. Que lo bueno es que estamos grabando esto para que al rato si se lo vuelan Claro, ya tengan los derechos de autor, para que no haya problema. Ya puedes facturar. Ya podemos facturar, exactamente. Fuerte, pero no invencible, porque también en las últimas encuestas Mitofsky estaba difundiendo algo hace un par de días. La gente sí lo involucra con el asunto de la corrupción en los videos de su hermano y de la entrega del dinero. La gente sí cree que le va a hacer daño este escándalo. Y ese misil que lanzaron sí golpea en el corazón de la agenda que él promovió, no solamente en la elección del 18, sino en años anteriores, que era la honestidad, la lucha contra la corrupción y la generación de los símbolos que él mismo ha procurado de manera muy buena difundir: el avión, los pinos, el quitar los privilegios, todo lo que sigue
siendo su discurso de fondo. ¿Por qué? Creo que no es invencible, porque también hemos visto que la marca Morena ha bajado de tener varios 20 puntos, hoy lo vemos con ventajas de 10 puntos. En un lapso de un año sí ha tenido un desgaste, y también no olvidemos que las autoridades emanadas de Morena no son el presidente y que ellos a su vez han tenido desgaste. Le hace el caso de Veracruz, le hace el caso de muchos municipios del Estado de México, en fin. Y nada más para cerrar esta parte, hay una ausencia de una figura opositora. Estábamos muy acostumbrados con Andrés Manuel mismo a que siempre existía esta contraparte, ¿no? Si el presidente hacía algo, le iban y le preguntaban inmediatamente a Andrés Manuel, oiga, ¿qué piensa del paquete económico? ¿Qué piensa de tal? Y ahora está jugando solo, es como estar jugando frontón, donde él le pega constantemente a la pelota y se responde, y esto provoca que no exista esa articulación, esa estructura de la que hablan mis compañeros de mesa, para que se dirija el discurso hacia un buen puerto y que esto le reditúe a la oposición, si es que existe tal, porque el PRI, el MC, el PRD se ven muy desdibujados, y el PAN no ha logrado consolidar justamente esta narrativa, esta figura o bloque de figuras que le permita ser competitivo. Okay. Llegamos al final de esta conversación. La primera, espero, dependiendo de su agenda, para seguir entendiendo esta realidad nacional. Así es que, Ana Laura Montiel, muchas gracias. Gracias a los tres. Muchas gracias. Luis Rodolfo, muchas gracias. Gracias a los tres y a Andrés Manuel por darnos tela de dónde cortar. Gracias, Rubén Ortega. Muy Encantado bien. las veces que nos invites, Héctor. Gracias. Gracias. Gracias a los tres. Saludos. Cuídense mucho. Gracias. Buen día.